El sistema electoral resulta ser el mecanismo a través del cual se trata de hacer efectivo el proceso de representación democrática en los vigentes regímenes constitucionales. Dicho proceso, destinado a crear la voluntad del cuerpo electoral, viene condicionado por una serie de factores que determinan en mayor o menor grado la complejidad social. Por ello, ha de garantizar que el Estado sea la expresión políticamente adecuada de la sociedad, pero evitando ser un reflejo de la misma. La misión fundamental es crear jurídicamente la voluntad del cuerpo electoral, por lo que el sistema electoral ha de considerar, entre otros, la fórmula de representación mayoritaria o proporcional, pero también el número de escaños a cubrir, la asignación de los mismos y su distribución en circunscripciones electorales. Torres del Moral sostiene que las circunscripciones electorales se fundan en tres principios: el de igualdad de sufragio, en el que cada escaño tenga un coste igual de votos; la delimitación de circunscripciones apoyadas en límites ya existentes; y que la revisión de dichos límites debe de estar relacionada con los movimientos de población. En nuestra Constitución española vigente establece en su artículo 68.2 que la circunscripción electoral es la provincia, siendo representadas por un diputado las poblaciones de Ceuta y Melilla respectivamente, distribuyendo la ley el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo las demás en proporción a la población. La vaguedad de esta redacción dejó margen de maniobra, entendiendo parte de la doctrina que esa representación mínima corresponde con la unidad, pero pudiendo ser esta mayor. Siguiendo la línea del decreto ley 20/1977 de normas electorales, recordemos preconstitucional, la ley orgánica del régimen electoral general, más conocida por LOREC, en su artículo 162.2 asigna automáticamente 102 escaños, 2 por provincia, más los 2 correspondientes a las poblaciones de Ceuta y Melilla. Recordemos que el mismo artículo 68 de la Constitución, en su párrafo primero, determina que el Congreso se compondrá de un mínimo de 300 y de un máximo de 400 diputados elegidos por sufragio universal, resultando para gran parte de la doctrina un mínimo inicial alto y un alto relativamente bajo, que propicia, entre otros, la disparidad del voto de la ciudadanía en función de su circunscripción. Fijándose finalmente en 350 diputados la representación de la Cámara Baja a través del artículo 162.1 de la LOREC. Según autores como Pérez Royo, el coste con estas características por diputado ascendería a 35.000 votos en las provincias menos pobladas y hasta los 130.000 votos por diputado en las ciudades de Madrid y Barcelona. Este autor dispone que disponemos de 9 circunscripciones subrepresentadas y 27 sobrerepresentadas, siendo tan solo 13 las circunscripciones normalmente representadas, proponiendo como fórmula para, digamos, distribuir más proporcionalmente las circunscripciones, el aumentar el número de diputados hasta los 400 y reducir el mínimo inicial por circunscripción a 1, con el fin de alcanzar al menos 35 circunscripciones normalmente representadas. Hablando de temas electorales, nos resulta difícil abstraernos del modelo helvético, conocido por su proporcionalidad. Este establece a través del artículo 149 de su Constitución Federal un máximo de 200 diputados. No debemos olvidar, por tanto, que su población es apenas de 8 millones de personas. Y los mismos los reparte en circunscripciones electorales cantonales, que serían el equivalente a nuestras comunidades autónomas. En cualquier caso, el tema de la circunscripción electoral puede decirse que resulta ser uno más de los problemas a los que se enfrenta la materialización de la voluntad de los electores, a las dificultades territoriales a la hora de alcanzar una mínima representación de los partidos minoritarios,
añadiremos la barrera legal establecida por la propia LOREC, a través de la cual, en su artículo 163.1, desplaza a aquellos partidos que no obtengan al menos el 3% de los votos válidamente emitidos en su circunscripción. No deja lugar a dudas que el artículo 68.3 de la Constitución se aleja de la forma de representación mayoritaria de los modelos anglosajón y francés, optando por el criterio de representación proporcional dentro de cada circunscripción. Si bien el establecimiento de sistema proporcional de media mayor con la fórmula de Hont, establecido por la LOREC, aleja definitivamente de la representación proporcional a las circunscripciones con menos de 10 escaños, en las que técnicamente este sistema opera de forma mayoritaria. Es por ello, por lo que teniendo en cuenta, entre otros factores, la cantidad de circunscripciones minoritarias, la barrera legal establecida del 3%, el limitado número de escaños y la fórmula de Hont, el sistema electoral español discrimina de iure a los partidos minoritarios que tratan de alcanzar algún escaño en el Congreso.